es verdad que andamos entonces de una manera sobrenatural, de una manera muy consolados y con la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. No sé, es muy hermoso. Así es. Nos forma el carácter muchas veces. Todas esas tribulaciones. Sí. Sí, nos cambia, yo no sé, creo que es una permisión, permitimos más la obra de Dios dentro de nosotros y cómo Él se va formando, porque sí que nos va transformando en Claro que su sí. misma imagen, hasta que todos lleguemos a la plenitud, que es Cristo, ¿no? O sea, fíjate, Él se rebaja hecho hombre y Él lo que hace ahora es subirnos a nosotros para hacernos igual a Él. O sea, esto es impresionante, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura suya. ¿Cómo no va a ser? Esto es como la transformación que va llevando en la crisálida el gusano a la mariposa, a sí misma. Así que hay que penar. Y esas penalidades pues traen muchas victorias para nuestro Dios. Y también vemos lo fácil que es cansarse hasta desmayar y decir yo estoy harto, yo quiero ser como todos en el mundo. Pero, como decía también Sara, es verdad que en el mundo esas tinieblas son muy duras, aunque ellos no tengan conciencia, pero esa venda que en Cristo desaparece, sin que conozcamos todas las cosas, es igualmente duro, así que ¿dónde vamos a ir? Que no sea a Cristo, ¿no? Que lo tenemos dentro y es precioso. Sí. Bueno, bien, bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta reunión. No sé, por acá está Nuncitas, ¿tú quisieras, por favor, abrir con una oración? ¿Me escuchan? Sí, ya te estamos, por favor, sí. Padre Dios, en esta bella noche queremos decirte, Padre, que te amamos, que te glorificamos, que tú eres lo más grande en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta bella y maravillosa oportunidad. Gracias, Padre, por lo que vamos a escuchar esta noche, por tener la oportunidad de contar con personas que escudriñan tu palabra, personas que quieren compartir la grandeza de ella con cada uno de los que estamos deseosos de escucharla, de aprender cada día, para que nuestras vidas sean más plenas, para que miremos en las cosas de arriba como tú nos invitas que lo hagamos y no mirar lo que tenemos alrededor, para que cada día ese Cristo se forme en cada uno de nosotros y podamos vivir la plenitud que tu palabra nos promete. Gracias, Dios, por cada uno de los que estamos hoy reunidos. Te pido, Padre, por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestras familias terrenales, por todo lo que tú, Padre, nos has bendecido y nos sigues bendiciendo, por todas esas bendiciones espirituales. Te agradecemos inmensamente, Padre, por la oportunidad de conocer tu bella y hermosa palabra, por esa oportunidad de conocer grandes y maravillosas verdades. Te pido, Padre, que nos des luz, entendimiento y sabiduría para poder entenderlas y poderlas llevar a lo profundo de nuestro ser. Por una noche llena de ti, te encomendamos todo nuestro santo ser. Gracias, Padre, por permitirnos esta gran y maravillosa oportunidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir directamente a la centralidad de la palabra. Voy a intentarlo. ¿Listo? ¿Ya están viendo, por favor? Señora. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, ok.
Bien, París. Bueno, ok, Señora. muy bien. Sí. Entonces, bueno, bienvenidos todos sean. Estamos ubicados dentro del bello libro de Efesios, la carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Estamos en el tiempo de antes de la creación física, donde estaba el Padre que condescendió en Cristo para crear todas las cosas. Y en esa creación, lo primero que aparece en la palabra de Dios es la creación de esos seres espirituales que ya hemos empezado a estudiar. Entonces ya vimos acerca de los seres espirituales de los querubines y los serafines. Entonces vamos a hacer una retroalimentación para poder seguir adelante. Bien, estos seres majestuosos, llenos de poder, inicialmente estuvimos mirando la clase pasada que están asociados con el trono y la gloria de Dios, como lo dice Ezequiel 10:1. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y es muy importante entender que entonces estos seres siempre, tanto querubines en la tierra como serafines en los lugares celestiales, están siempre alrededor del trono y a través, ahí mismo se manifiesta la gloria de Dios. Además, ellos también están en ese trono en continua alabanza, proclamando la santidad del Padre, el misterio de su majestuosidad, su naturaleza divina, como lo dice Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, estos seres poderosos, además de tener poder para, como vimos los querubines, trabajar en la tierra, en el cielo, además ellos se encargan de la alabanza al Padre. Y ya hemos entendido la maravillosa característica de Dios que es su santidad. Él, apartado de toda su creación, el único santo. Además, estos simbolismos que Dios nos permite ver a través de estas criaturas que tienen 4 caras, tanto querubines como serafines, hemos descubierto que efectivamente representan el propósito del ministerio del Señor Jesucristo en el plan de redención. Entonces, la fuerza y majestuosidad del león, la humildad y el sacrificio del becerro, el hombre es el centro del plan de Dios y con él su relación real y verdadera con el Padre, es decir, el águila. Todo a través de Cristo. Así que Dios nos deja ver, nos permite ver que estas criaturas con poder y que están alrededor de su trono, siempre en ellas está reflejado el ministerio de salvación del Señor Jesucristo y ya sabemos que también todo lo que tiene que ver con ese plan de redención del Padre. Bien, ¿qué más considerábamos la clase pasada? El gran poder de estos seres básicamente estaba al servicio de Israel, pues el propósito de nuestro Dios es que ellos debían llevar la luz a las naciones. Siempre recordemos que dentro del plan de las edades, Israel tiene un propósito muy especial y estos seres con gran poder, querubines y serafines, efectivamente le ayudaban al pueblo de Israel. Es una consideración. En sus batallas, en muchas batallas, solamente se necesitó una persona para destruir el ejército enemigo. Detrás de ellos podría estar uno de estos seres. David conseguía victorias, no por su astucia o sabiduría, sino por el poder que la presencia de la gloria de Dios en estos seres llevaban a cabo sus servicios para Dios. ¿Qué otros servicios? O sea, tienen que haber sido muchos. Por ejemplo, abrir el mar Rojo, que sabemos que es algo que fue majestuoso, efectivamente el poder de Dios en Cristo, pero estas criaturas eran quienes ayudaban efectivamente en este servicio. La caída del maná en el desierto, la columna de fuego, la nube, todas estas cosas, perdón, todas estas cosas
con que Israel, siempre Dios lo rodeaba y lo cuidaba, podrían haber estado a cargo de estos seres, serafines y querubines, con su gran poder. Bien, recordemos que la primera mención de los querubines se encuentra cuando ellos están custodiando el árbol de la vida, muy temprano. En el libro de Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ese para siempre es en pecado. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ellos con su poder efectivamente estaban custodiando este árbol de la vida para que el hombre no pudiera alcanzarlo y vivir en pecado para siempre, es decir, desconectado del Padre. Entonces, Dios coloca este encargo, este servicio en manos de ellos. Además, vimos que los querubines simbolizan la plenitud y la perfección de la creación divina. Ellos están directamente asociados a la creación física, en el caso de los querubines. Ezequiel 10:21 dice: cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas. Y entonces ya vimos que efectivamente el número 4 es el número de la creación divina. Están directamente relacionados con la creación física. Ellos manteniendo el equilibrio y las leyes de la energía, la masa y la luz del universo, representados en las ruedas con muchos ojos, que también lo vimos un poquito en profundidad, simbolizando vigilancia, la sincronización y armonía perfecta con el Espíritu Santo. Así que la labor de estos seres muy especial, con gran poder, que fueron creados antes de cualquier creación física, los querubines y serafines. Bien, hoy vamos a continuar con los ángeles, estos seres maravillosos que también nosotros hemos, a través de nuestra vida, seglar, y acá en la palabra hemos conocido acerca de este ministerio de ellos. Entonces, bueno, vamos a dejar que la palabra hable específicamente acerca de estos ángeles. Bueno, Dios creó criaturas para servicio y para el cuidado del hombre, dentro de sus propósitos en el plan de las edades. Recordemos que Dios allá, en ese comienzo donde no había absolutamente nada, Él ya tenía un plan trazado, y dentro de este plan tenía estos seres espirituales llamados ángeles, ¿sí? Con un propósito específico, y para ellos tenía un encargo, que era ser un asistente o mensajero de Dios, ¿sí? En la Biblia los ángeles son poderosos y comisionados por Dios para trabajos especiales, tanto en la tierra como en el cielo. Salmos 91:10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, es decir, que te cuiden y te protejan en todos tus caminos. En Salmo 103:21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. La palabra ministro es la palabra hebrea 83:34, sharat, es un servicio brindado y siempre en relación con la adoración que Israel ofrecía. Así que estos seres espirituales, ángeles, siempre son mensajeros para servicio. En Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, aquí voy a llamar un poquito la atención sobre la palabra enviado, que nosotros ya la estuvimos trabajando cuando trabajamos apóstol, cuando vimos en la primera parte acerca del apóstol Pablo. Entonces, es la misma palabra. Es la palabra griega 649, apostelo, en griego apóstolos, un mensajero, embajador o enviado. En un uso posterior hablábamos que era el comandante de una fuerza naval. Esta palabra se compone de apo, que es una preposición que indica origen o proveniente de, origen y dirección.
y estelo, que es un verbo, enviar. Entonces, es uno enviado por otro, exactamente como un apóstol, pero aquí es el mismo uso para los ángeles, es uno enviado por otro. Ellos no toman decisiones autónomamente, sino efectivamente siempre son enviados. Este prefijo que tiene un proveniente o un origen significa que pues no pueden tomar sus propias decisiones, sino que siempre les hacen ese encargo, y en este caso pues básicamente de Dios, ¿no? O sea, ellos reciben órdenes y están a servicio, lo que Dios pues les ponga como tarea. Bien, es muy importante entonces ya ir entendiendo la importancia de estas criaturas, empezando porque ellos efectivamente tuvieron un ministerio en el Antiguo Testamento. Es por eso que allí aparecen en muchos lados, y además ellos tuvieron un protagonismo efectivamente que tiene relación con los 10 mandamientos. Vamos a leer este contexto muy importante. Dice en Hebreos 2:1, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje. Aquí está hablando Pablo acerca del mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino. Los mandamientos que en otros tiempos dio Dios por medio de ángeles tenían fuerza de ley. Está hablando de la ley de Moisés. Y quienes pecaron y los desobedecieron fueron justamente castigados. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y por medio del Espíritu Santo, que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad. Bien, en este contexto, Pablo hace una comparación y además una exhortación a perseverar en las cosas que han oído, refiriéndose a la salvación, que han sido anunciadas por el Señor, confirmadas por los que oyeron, es decir, los apóstoles, y luego por señales y maravillas en hechos. Recordemos que la salvación, y estamos hablando de todo el pueblo, era importante que ellos todos se arrepintieran. Por eso, este contexto habla de todas las confirmaciones que Dios hizo para que su pueblo se confirmara. Y en este contexto se nombra el ministerio angelical muy importante en el Antiguo Testamento. Los mandamientos que en otros tiempos dio Dios por medio de los ángeles tenían fuerza de ley. Fueron ellos, los ángeles, los encargados de dar, ordenar estos mandamientos, como nos lo confirma Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahí está la explicación. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En Hechos 7:53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Bien, entonces, es muy importante que nosotros sepamos que el encargo, ¿sí?, que Dios le da a estos ángeles fue muy importante durante todo el Antiguo Testamento. Y era porque ellos incluirían la salvación. Bueno, algo más. En un futuro, los ángeles serán inferiores al hombre, y estamos hablando del tiempo del milenio. Este versículo Juan nos lo aclaró un poco más, por eso también lo traje a colación acá en este momento. Dice en 1 Corintios 6:3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bien, lo primero que hay que entender es que este juzgamiento no es para ningún tipo de pérdida o condenación, pues estos ángeles fueron los que no se rebelaron, es decir, ellos ya tomaron su decisión. Hebreos 2:5 nos dice un poco más y voy a completar la idea. Dice, Dios
no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro. ¿Cuál mundo futuro? El milenio, del cual estamos hablando. Y aquí está la razón por la cual los ángeles no van a tener gobierno en el mundo futuro, es decir, en el reinado que va a haber durante esos 1000 años. Dice, Dios no sujetó el mundo venidero, es decir, el milenio, en mano de ángeles como fue al principio. ¿Cuál principio? Antes de Adán, que ya lo estudiamos, cuando estuvo querubín, en ese Génesis 1:1 perfecto, que efectivamente ellos tuvieron el gobierno, sino que el reino de Dios en la tierra, es decir, el milenio, ha de estar bajo autoridad de todos cuantos reinen y gobiernen con Cristo. Ahora sí nos queda completa la idea. Recordemos que efectivamente este reinado tiene que ver con las coronas. Entonces, ese mundo futuro, que se refiere al tiempo del milenio, va a estar gobernado por todos aquellos quien ganen sus coronas, los que reinemos con Cristo en las 3 esferas. Y en este momento es que los ángeles van a estar bajo esa autoridad de los hombres. Bueno, eso es para aclaración. Entonces, estos seres tan especiales efectivamente tuvieron su ministerio antes de Adán, es decir, cuando estuvimos viendo este querubín perfecto, cómo ellos trabajaron de la mano de Dios en armonía con su voluntad, y durante el Antiguo Testamento también tuvieron este ministerio, y más adelante, como ya nosotros lo vimos en Apocalipsis, también van a retomar este ministerio en Apocalipsis. Este tiempo nosotros debemos recordar que es un tiempo que es el gran misterio, estaba guardado, por eso es que para nosotros ellos no aparecen en nuestras cartas dirigidas a la iglesia del cuerpo, sino que reaparecerán efectivamente en el Apocalipsis. Van a volver a ser protagonistas. Esto ya lo habíamos trabajado cuando vimos en Apocalipsis. Entonces, ¿en dónde inicia el ministerio de ellos de nuevo? Con el desatar de los sellos. Recordemos que al desatar los sellos aparecen los caballos. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto. Apocalipsis 7:2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, ellos van a tener gran protagonismo, poder en estos tiempos. Los distintos momentos de Apocalipsis, 8:6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, en 8:13, y oía un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Entonces van a anunciar los ayes. En 14:6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. 15:1, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 20:1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apocalipsis 22:6, y el Señor, el Dios, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces ellos van a tener un papel muy destacado en la última parte, ¿sí? En esta parte de Apocalipsis. Bien. Vamos a ver unos detalles interesantes que siempre a todos nos han causado un poco de curiosidad. Recordemos que sobre los ángeles se han escrito muchas cosas. De hecho, hay una simbología angelical muy grande, pero pues nosotros vamos a dejar que la palabra de Dios hable. Efectivamente, estos ángeles tuvieron interacción con los hombres, básicamente. Génesis 18:1, después le apareció a Jehová
en el encinar de Manre, estando él, hablando de Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo Abraham, mi señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Jehová y 2 ángeles aparecieron a Abraham, bebieron agua, lavaron sus pies y comieron pan. Bueno, más adelante 2 ángeles también fueron a visitar a Lot para sacarlo de la ciudad. Es una historia muy conocida. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan allí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Bueno, aquí hay otro evento, donde efectivamente hombres normales, tuvieron relación, hablaron, comieron con ángeles. Bien, los ángeles interactúan con la materia física y tienen poder sobre ella. Entonces vamos a ver unas características como lo vimos en Apocalipsis. Algunos ángeles, además de interactuar con la materia física, como lo vimos ahorita con Abraham y con Lot, tienen poder sobre ellas, sobre la materia. Apocalipsis 8:12, el 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 1/3 parte del sol y la 1/3 parte de la luna y la 1/3 parte de las estrellas, para que se oscureciese la 1/3 parte de ellos y no hubiese luz en la 1/3 parte del día y asimismo de la noche. 14:18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. En 18:21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. En 19:17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces, todo este poder es conferido. Ellos pueden tener y tienen este poder sobre la materia. Bien, unas consideraciones. En el relato de Abraham no es claro si él lo reconoció como ángeles inmediatamente por su parecido físico con un hombre común y corriente. Es lo que podemos ver. De hecho, Pablo escribe, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Está escrito en Hebreos 13:2. Los vieron, pero no lo reconocieron como tales. Es decir, que hay algunos ángeles que tienen su fisonomía tal cual como la de un hombre común y corriente. Los ángeles, al tomar forma de hombre, saciaron sus necesidades fisiológicas. Comieron, bebieron, hablaron, descansaron. O sea, normal, no podía haber diferencia. Como seres espirituales, tienen la capacidad de interactuar con la materia y algunos ángeles tienen poder sobre ella. Es lo que podemos concluir sin aumentar ni quitar, sino es lo que dicen los versículos. Entonces, hay ángeles que efectivamente su fisonomía y su fisiología es tal cual la de un hombre. No se puede saber si es un ángel o es un hombre, no los diferenciar. Bien. Quisiera aquí hacer una consideración. Es una consideración sencilla y pues un poquito, pero bueno, de todas maneras la voy a hacer porque estuvo en mi corazón. Y bueno, hemos hablado de que Dios habita
en luz inaccesible. Entonces, nosotros sabemos que la luz es un espectro electromagnético, es decir, que tiene distintos espacios que se pueden ver y otros no. Hay unos rayos que están dentro de la luz que podemos ver y otros no. Y que tiene que ver con nuestro Padre, puesto que Dios es luz. Entonces, es solamente una consideración. Bien. Una cualidad de la luz muy específica es la capacidad que la luz tiene de convertirse en materia. Bien, esta propiedad ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. De pronto para algunos es un poco raro, pero efectivamente la comprensión de cómo la luz se convierte en materia ha permitido avances significativos en la física cuántica y la tecnología. De una manera sencilla. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz es una forma de energía, y eso lo entendemos, una energía electromagnética, que puede comportarse tanto como una onda o como una partícula de materia. Es decir, los átomos de lo que están compuestas, que se llaman fotones, los átomos emiten fotones. Bien, ¿de dónde sale todo esto y por qué lo estoy trayendo a colación? Efectivamente, Albert Einstein definió algo muy importante que de pronto, pues, a manera de consideración, estamos viendo los ángeles, que tampoco tienen masa, ¿sí? Que en un momento se pueden materializar. Entonces, tiene que ver con la luz. La luz es materia cuando está en movimiento, adquiere una masa y un peso, pero la luz es también energía, sin masa, sin peso, cuando está en reposo. Es una cualidad que Dios le creó a la luz, así, tal cual. Cuando está en movimiento, adquiere masa y peso, es materia. Y es energía cuando está en reposo. Los ángeles no están compuestos de materia física, no tienen masa, pero acabamos de ver que ellos se materializaron en algunos pasajes de la historia. Siendo espíritus, llegaron a ser materia. Abraham, Lot e Isaac interactuaron con ángeles que, a pesar de no tener originalmente masa, ni tienen la capacidad de adquirirla para hacerse visibles a los hombres. Esto es algo que Dios les permite. Bien, es una pequeña consideración sencilla, siempre recordando que Dios es luz. Hay una parte de este espectro de luz, como lo están viendo ahí, donde habita Dios. Es la parte del tercer cielo, allá en el lugar santísimo. Es luz inaccesible, ni sus criaturas celestiales, ninguna de las que hemos hablado, solo Cristo sentado a su diestra. Está en ese lugar santísimo, en luz inaccesible. Pero, además, hay una parte del espectro, que ahí estamos viendo, que tiene los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, que no son perceptibles para el hombre, solamente a través de aparatos, efectivamente. Los ángeles, en un rango dentro del espectro de luz, podrían transformarse de energía en materia visible. Solo es una consideración, puesto que efectivamente ellos se pueden ver, pueden materializarse y pueden interactuar con la materia. Fíjense que en la parte de abajo está el espectro de luz visible, lo único que nosotros podemos ver, los colores. La luz que percibe el hombre es una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Entonces, es solamente para que nosotros sepamos que efectivamente, cuando Dios crea las cosas, ¿sí? Como dice Romanos 1:20, efectivamente, Él nos enseña muchas cosas de Él por medio de las cosas creadas. Sabemos, como dice Juan 1:5, que Dios es luz, y ahora sabemos que además de que Él es luz,
habita en una parte de ese espectro que no es accesible, habita. La luz es parte de la esencia de Dios, claro, y Él nos enseña algunas de sus características por medio de las cosas creadas. Podemos saber que efectivamente la relación que hay en todo el universo entre la energía, la masa y la luz, la velocidad de la luz, es muy importante. Es una ecuación que nos permite entender lo que Dios hizo más adelante con la materia. Ahí están involucradas de nuevo las dos cualidades, la energía y la masa o la materia. Dios habita en luz inaccesible, en el tercer cielo, y Dios como espíritu tampoco es visible. Al igual que los ángeles, pues son espíritus. No podemos ver ni a Dios porque es espíritu, ni tampoco a los ángeles porque ellos también son espíritus. Y para demostrarlo, Dios creó la luz física con ciertas características que evidencian esta afirmación. Efectivamente, nosotros percibimos lo que podemos ver, pero sabemos que dentro de ese espectro hay otros rayos que están ahí, pero no los podemos ver. Los ángeles, al igual que Dios, no están compuestos de materia física, pero así como la luz que Dios creó es una energía que tiene la capacidad de convertirse en masa, así los ángeles se materializan a la vista de los hombres. Es solo una consideración. Nosotros como hombres normales también tenemos una relación muy fuerte de dependencia con la luz, pues sin ella no habría literalmente nada. Sabemos que la luz es nuestra fuente de energía, de calor, está implícita en el factor climático, en los procesos de fotosíntesis, en el alimento, en todo lo que tenemos. También somos parte de ese espectro, de la misma manera que lo son estas criaturas y de la misma manera que Dios es luz. Entonces, es solamente una consideración pequeña y sencilla, no sé qué, bueno, quería hacerla. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles. Que Dios los bendiga. Gracias. Juan. Oh, es maravilloso. Es maravilloso. Es algo en todo lo que queremos ver de Efesios. Imaginaros que nos ha puesto el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por encima de todas estas criaturas suyas que tienen tantísimo poder. Me gustaría referiros que esa palabra que la utiliza, esa escritura que la utiliza Pablo a los corintios diciendo, no sabéis que tenemos que juzgar a los ángeles. Claro que no podría ser ningún juicio de tribunal alguno. ¿Por qué? Porque son seres que nunca se han revelado, son seres que se han puesto a la disposición ellos por su libre albedrío, llevando a cabo los propósitos de nuestro Dios. Es verdad que el hombre ha encontrado todas estas capacidades que tiene la luz y como nuestro Dios dice que es luz. Con todo lo que ha encontrado, pues no deja de ser una pequeña luz para darnos a conocer todo su poder. Y ese poder que va junto siempre con la palabra ministerio, porque es servicio, es lo que tienen estos seres en sus jerarquías establecidas por Dios,
los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. Y lo que tiene que ver exactamente es lo que ha dicho Amparo, es que a nosotros nos ha puesto por encima. Y entonces hemos visto que el mundo venidero, que es el que da comienzo con el reino de Dios aquí en la tierra, lo que siempre se había propuesto, con su justicia, está destinado para los remanentes de las tres esferas de bendición: la tierra, los mansos, los de la Jerusalén celestial como sede principal, y por encima de los principados y potestades que nunca se rebelaron, la iglesia, que es su cuerpo. Esto es lo que nos maravilla, ¿no? Y cuando dice que todas las bendiciones son espirituales para este cuerpo, es porque son disfrutadas en su plenitud allí, en esos lugares que ahora vemos que se están configurando con millones y millones de ángeles, porque cada uno de estos seres tiene por detrás una serie de seres angelicales, no podemos llamarlos de otra manera, que están a su servicio también. Y eso en esta perfecta armonía con el Espíritu de Dios, que es el cómo se mueven todos a su servicio. De manera que solo así podemos hacernos una pequeña idea al sitio donde hemos sido sentados a la diestra de nuestro Dios, y el tremendo poder en ministerio, en servicio, que van a poseer aquellos que consigan la corona, aquellos que consigan el premio. Es precioso, es una luz, no podemos decir, lo entendemos, ni mucho menos, lo recibimos por la fe de un niño y un deseo enorme que nos entra de participar en todo este propósito que va llevando a cabo nuestro Dios hasta que se dé el gran trono blanco. Entonces, cuando ahí dice que es para juicio, quiero recordaros que la palabra juicio tiene muchas connotaciones y una de ellas es decisión, porque un juez lo que hace también es decidir a favor o en contra, pero en este caso con las cosas de Dios siempre será a favor. De manera que los ángeles van a estar ciertamente llevando a cabo decisiones que estos vencedores, bajo el servicio de nuestro Dios, vayamos a llevar entonces a cabo. Yo no me puedo explicar ni imaginarme, ni lo pretendo, ni tan siquiera lo pretendo, pero lo que sí se va dejando conocer es nuestro Padre, o sea, el gran poder que tiene, el gran poder que hizo sacar todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor y que condesciende a nuestro nivel con esta luz que también tenemos dentro en Cristo, para decir, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Y es cierto, estos ángeles que se pueden tornar visibles en el Antiguo Testamento, algunos conocieron que sí. Me estoy acordando, por ejemplo, de Daniel, cuando Darío se acerca al foso de los leones, él le dijo, el ángel del Señor estuvo conmigo y tapó la boca de los leones. Este fue un caso en que reconoció realmente que pasó ese tiempo de tribulación y de padecimientos
con un ángel enviado por nuestro Dios. En otros casos, como por ejemplo, cuando un ángel le comunicó a la madre de Sansón, que era estéril, que tendría un hijo y le dio las instrucciones de no tenía que beber sidra ni bebidas alcohólicas porque sería nazáreo desde el nacimiento, pues ella ahí no se dio cuenta, ni tan siquiera la segunda vez que se presenta el ángel ante Manoa, el marido de la madre de Sansón, al cual le da las mismas instrucciones, y ahí en ese caso él le presenta unos alimentos, quédate a comer, querían entretenerlo, y él no lo aceptó, pero les dijo que si esos alimentos los ofreciesen como un sacrificio, se llamaba en el Antiguo Testamento una ofrenda encendida, que sería acepte por Dios. Y en ese momento, con la indicación que le dio el ángel, prendieron fuego al alimento y el ángel subió con la llama al cielo, y ahí se dieron cuenta ciertamente que era un ángel. Por tanto, algunas veces nuestro Dios les permitía que reconociesen, o como en ese versículo que estaba leyendo Amparo, de algunos de vosotros, no se refiere a nuestra administración, sino siempre con Israel. Siempre con los de Israel, algunos de vosotros habéis tenido la presencia de ángeles, aunque no los hayáis reconocido como tales. Juan, En ese contexto, sí, Sandra. es que tengo pues una pregunta o no sé, una duda. En Génesis 6 que aparece la parte de los ángeles que se enamoraron de las mujeres, estos eran ángeles caídos. Esos eran ángeles caídos que sobrepasaron sus límites. Que sobrepasaron esos límites de luz y Sí, para poder materializarse. O sea, es como el diablo de alguna manera conoce todos estos límites, ya. Esa era como la pregunta. sí, él era Lucifer, que tiene que ver con luz. De manera que él conoce todos los principios de cómo materializarse. Esto es lo que vemos en el espiritismo, todos esos señales y prodigios engañosos, de lo cual va la humanidad a ser testigo. Ya lo está siendo hoy en día, ¿no? El espiritismo está cada vez más en boga, pero ciertamente cuando se abran los juicios, cuando Dios termine este tiempo de gracia y que esa capacidad de actuación de todos estos seres entre más en evidencia. Y ahí entonces pues viene el hombre de pecado, el inicuo, que viene con muchas señales y prodigios y engañosos como los que él utiliza, pero en este momento estamos solamente hablando de los principados y potestades que nunca se revelaron, los 2/3 que se quedaron al servicio de nuestro Dios, y como en el gran secreto, todavía no hemos salido de la palabra antes de la fundación del mundo, lo que estamos viendo que es lo que había antes y permaneció con nuestro Dios en ese sitio donde a nosotros nos ha puesto por encima. Este es el gran misterio, es que nadie, no había profetas, no había nadie, ni tan siquiera estos seres angelicales que se hiciesen una idea de que habría una compañía específica revelada a Pablo en el gran secreto, que disfrutaría de todas esas bendiciones. ¿Entendéis ahora lo que es espiritual? Es decir, es increíble, porque
y la gran diferencia que hay con las bendiciones materiales que tienen otras compañías en las Escrituras. Esto es el gran secreto. Además de que aquí ya no hay judío ni gentil. Es decir, ya se ha dejado, porque por ejemplo en Gálatas nosotros tenemos en la iglesia de los Hechos, que también se dice, ya no hay judío ni gentil, varón ni hembra, siervo ni libre, sino que todos somos uno. Y es cierto, todos somos uno, pero el judío primeramente, sigue siendo el judío primeramente. Lo que ocurre es que, como explica Pablo en Romanos, unos debajo de la ley, que son el judío, y tienen su ventaja, porque a ellos fue a quien les envió la palabra, nuestro Dios, los oráculos, como dice el original, y se los entregó por medio de ángeles, ¿okay? Y esa prioridad del judío continuaba, aunque no había acepción de personas para Dios. Los que tenían la palabra de Dios que les había entregado los ángeles, nuestro Dios, por mediación de ángeles, ciertamente decía, hay que guardarla, de tal manera que no es judío el que lo sea por la carne o la circuncisión, que sea la hecha a mano, sino la del corazón. Ese es el verdaderamente judío. Y dice, pero aquel que no tiene ley y actúa con la ley de su corazón, es decir, aquel que tiene la ley escrita en su corazón de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso lo tienen todos los hombres que vienen a este mundo, pues ciertamente Dios los conoce, y Dios mira el corazón. Así que ahí en Gálatas, aunque ciertamente para Dios no hay acepción de personas, pero el judío seguía siendo primero, como lo explica Pablo en Romanos. Y qué bonito, porque me estoy acordando de Naamán, el sirio, que era además el capitán de un ejército de enemigos de Israel. Y era, dice las Escrituras, lo califica de valeroso y alguien con buena aceptación a los ojos de Dios, pero leproso. Y los sirios, que eran enemigos de Israel, habían llevado cautivo a un montón del pueblo de Israel, entre ellos una chiquita joven, que viéndolo trabajaba en casa de Naamán, y viéndolo leproso, entonces le habló del profeta. Y él fue a ver a Eliseo, y Eliseo ni sale de casa, le manda un enviado, fíjate, le manda un enviado, porque era judío y este era extranjero, y le dice que se lave en el Jordán 7 veces y saldrá limpio de su lepra. Y él se enfada mucho, ¿no? Porque yo pensé que él saldría de casa y que orando a su Dios tocaría en la lepra y me sanaría. Hay muchos ríos en Siria, mucho mejores que el Jordán. ¿Por qué tengo yo que venir aquí? Si me lavo en aquellos ríos no voy a ser igualmente limpio. En fin, muy enojado. Pero gracias al Padre y en los movimientos que él va haciendo, pues instruyó a uno de sus siervos para que, si te hubiera pedido algo difícil, pero te ha dicho, lávate y serás libre de tu lepra. Y se lavó en el Jordán. ¿Por qué en el Jordán? Porque es un tipo de lo que tenían que hacer todos los que se llaman prosélitos. Es decir, todas las naciones tenían la posibilidad de adherir a la esperanza del judío. Por eso el judío era primero.
y no era en sus ríos que se lavaba. Todo esto son símiles que nos explica efectivamente el propósito de nuestro Dios con esta nación de Israel. Y ahí es donde había esos actos angelicales. Por eso eran victoriosos. Por eso en el desierto, que no había alimentos, con este poder de estos seres angelicales, pues había una columna de fuego que los llevaba en la noche, y de mañana era una nube. Esa luz se materializaba en una nube. ¿Por qué? Porque en el desierto hace un calor abrasador, y fíjate cómo debían agradecer los israelitas andando por el desierto y viendo aquella nube. En la noche en los desiertos baja la temperatura de una manera impresionante, y esta luz se materializaba en una columna de fuego. Esto es tan bonito, esto es tan precioso. Si había falta de alimentos, podían, porque, como ha dicho Amparo, estos FOA, por ejemplo, tienen mucho que ver con todo lo que es la armonía de la naturaleza. Así que podían hacer un viento de tal manera que trajese codornices y que cayesen en el campamento. Lo que es impresionante es que con todas estas señales, el pueblo de Israel seguía incrédula, y si faltaba un día el agua que se iba acabando, y por qué nos ha sacado de Egipto, y todos queriéndose volver atrás, lo cual es otro tipo efectivamente de lo que hace la humanidad completa, ¿no? Viendo todas las cosas misericordiosas que hace nuestro Dios con la lluvia, con los vientos, con el clima tan agradable, con los paisajes tan maravillosos, ¿no? No, continúa poniendo sus ojos en el mundo y en el hombre, procurando una solución. Pero daros cuenta en la luz que nosotros tenemos, es decir, en Cristo, dejándonos ver el Padre todas estas cosas, y pasando por los valles de lágrimas que pasemos, y cómo nos lo explica, y cómo ciertamente así Él consigue muchas victorias. De manera que es muy hermoso podernos dar por muertos, que es desactivados, que es destruidos en el hombre viejo, no darle importancia ninguna, saber mantenerlo quieto y recordar siempre el poder de la resurrección, que es el que nos vivifica. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el poder que, pasando por estas zonas tan tenebrosas que pasamos en este mundo, porque cada vez estamos en esta luz más fuera del mundo, y es como Lot cuando estaba en Sodoma, ¿no? Que decía que se afligía en su alma viendo la cantidad de perversidades que hacían los de Sodoma, pero no salía. El problema de Lot es que no quería salir. Aquellos ángeles tuvieron que empujarlos, literalmente, sacarlos casi a la fuerza de allí. Esa es otra actividad angelical impresionante, y por la intercesión de Abraham. Esto es hermoso, cómo nuestro Dios puede proteger a nuestros entes más queridos a través del Cristo que tenemos dentro, recordando a nuestros seres queridos donde ellos estén. No nos preocupa, porque Dios es el que tiene esa luz y ese poder que hemos visto hoy para poder cuidar de ellos. Él no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Todo esto nos deja ver la gran perfección y poder de nuestro Padre, en quien tenemos que tener toda la confianza, ¿no?
Me acuerdo de otro relato angelical también, fijaros, y ahora que estaba hablando de Sodoma, precisamente cuando los ángeles llegan y los recibe, ay, quedaros en casa, y igual los entretiene, y dice, fíjate, que se juntó toda la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, porque querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Fijaros bien cómo era la perversión que allí había. Es increíble y es además, como dice Romanos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puede llegar el ser humano a ser tan bajo? O sea, yo creo que ni Lot sabía bien que eran ángeles, pero... y fíjate cómo en aquella materia simplemente metieron adentro a la persona y cegaron a todos los que estaban intentando hacer esa perversión. De manera que todo esto nos deja ver cómo el poder de Dios es muy sencillo para Él. Librar con pocos, porque estos seres tienen ciertamente ese gran poder con las cosas naturales. Pueden hacer realmente llover, literalmente con una fuerza impresionante, y los truenos y los rayos, y esto lo utilizó mucho nuestro padre en las batallas, de tal manera que se atemorizaban los ejércitos enemigos que rodeaban el campamento de los de Israel, y ellos se escondían en cuevas, se escondían en cisternas, estaban atemorizados por todos lados, y nuestro Dios conseguía victoria con uno que se quedaba firme en el Espíritu de Dios. Y qué precioso, porque esta semana, viendo cómo estaba Israel cuando Saúl fue coronado como rey, y también, ahora no estoy seguro si son los sirios, no, eran los filisteos, eran los filisteos, que Jonatán tuvo una incursión en el campamento de los filisteos, consiguió una pequeña victoria, y se juntaron todos los filisteos, y dice nuestro Dios que eran 30.000 que tenían carros, y 6.000 a caballo, y un pueblo innumerable como la arena del mar, que no puede ser contado, todos asediando a Israel, de tal manera que Israel se quedó apavorado, se escondieron en las cavernas, en los pozos que tenían allí metidos, porque horroroso. Y Jonatán le dijo a su paje de armas, al que le llevaba las armas, además no había armas en Israel, porque los filisteos obligaban que los instrumentos de agricultura, como era un arado, o como era un hacha, o como era, tenían que ir a las ciudades de los filisteos a ser afilada, precisamente para que no tuviesen armas. Y además recibían mucho dinero de ese trabajo. Los únicos que tenían espada eran Saúl y Jonatán. Y Jonatán tenía un paje de armas que llevaba pues esa armadura suya, y en medio de toda esa tribulación enorme en que estaban metidos, Jonatán le dijo a su paje:
nuestro Dios es capaz de conseguir victorias con pocos, así que vamos para el campamento de ellos, a ver qué hace Dios. Esto es tan bonito, esto es tan precioso, porque solo alguien que tenga el Espíritu de Dios puede tener esa actitud. No es el denuedo de Jonatán, no es la valentía, eso es lo que ve el hombre, pero nuestro Dios conoce el corazón. Y naturalmente Jonatán tenía que tener una ligación por espíritu con nuestro Dios. Y de hecho él no tenía miedo. Y entonces los filisteos estaban en una zona alta. Normalmente los ejércitos siempre querían la parte alta, porque es como controlaban al ejército enemigo. Y Jonatán tuvo que subir, trepar, a sí mismo, a donde ellos estaban. Y los filisteos se reían de él, diciendo, mira, los israelitas están saliendo de los pozos y de las grutas de la tierra. Oh, venid aquí que os vamos a contar una historia. Así mismo se reían de ellos. Y Jonatán subió con el paje de armas, hizo una pequeña mortandad entre ellos, 20 filisteos cayeron. Y estos 20 cayendo debieron gritar mucho porque los filisteos que estaban en el campamento se apavoraron. Es decir, no sabían lo que estaba ocurriendo. Y es genial cómo el Padre puede en ese momento, con estos seres que hemos visto, que tienen esta luz y que tienen este control sobre la materia, hacer un pequeño terremoto o hacer lo que quieran. Darle un sueño a uno de ellos, como fue en el caso de Gedeón, que vio un pan rodando y que iba al campamento y el otro le vino luz. Uy, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, y se hizo un estruendo y todo el campamento se comenzaron a matar los unos a los otros. Nosotros hoy en día tenemos luz para ver que para nuestro Dios no es nada difícil hacer ese tipo de cosas y librar, como libraron, como está en Hebreos 11, todos los que andaron por la fe, cuando dice, ¿y qué más os digo? Porque me falta el tiempo para hablar de Jefté, Gedeón, Sansón, David, que pusieron en fuga ejércitos, apagaron impetuosos fuegos, todas estas cosas. Los religiosos seguirán poniendo los ojos en el hombre, en el instrumento, pero quien realmente da la victoria es nuestro Dios. Mismo que no conozcamos lo que estemos haciendo y sin saber, pero sí que este mismo deseo de conocer la verdad, eso es algo que hace Cristo en nosotros. Este es el medio a través del cual Dios nos está mostrando todas estas cosas. Y es precioso. Es precioso, y ya digo, vuelvo a repetirlo, que no podemos querer asimilar todo esto, sino que es más el amor de un niño hacia su padre. Siempre digo eso mismo, ¿no? Que un niño no sabe nada de sus padres. Ahora hemos tenido este fin de semana a mi nieto aquí, que tiene 2 años, es una delicia, y él no conoce nada de los abuelos, no conoce ni qué hacemos, ni qué... Y sin embargo reconoce cuando al final del fin de semana volvieron sus padres, o cómo se le iluminaba en una sonrisa preciosa que solo los niños saben tener cuando vio a sus padres. Eso sí que lo vemos. Es decir,
el reconocer a nuestro Dios, el cómo se va engrandeciendo en nosotros y cómo además en su amor nos va dejando ver todas estas cosas y ver que nada es difícil para Él. ¿Qué hace todo esto? Pues que en nuestra vida ciertamente gobierne la paz suya que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa en sí mismo. ¿Por qué? Porque dejamos desactivado el viejo hombre, lo dejamos anulado. Qué bonita imagen la que mostró el Espíritu con Watchman Nee enseñando ese tanque de guerra que ¡buah!, le ha caído la bomba y lo ha dejado totalmente destruido. El tanque sigue allí, pero no funciona. Esto me ayuda inmenso a mí a ver lo que es el desactivar al viejo hombre. Ahí es un montón de hierros viejos que no sirven para nada, está totalmente inutilizado. Y ahora últimamente nos está enseñando que al mismo tiempo debemos reconocer en nosotros el tal poder de resurrección que levantó a Jesucristo de los muertos. Toda esa luz, todo ese poder que hemos visto, para nuestro Dios, tumba. Él mismo puso su vida a la muerte y él mismo la retomó. Y subió a la misma gloria que había tenido siempre en el Padre. Y allí está. Es genial, porque ese poder de la resurrección no está incluido en esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, sino que opera en nosotros. De manera que al mismo tiempo que tenemos esa visión de nuestro viejo hombre desactivada, y esto lo requiere nuestro Dios, y lo sabemos porque todos los hombres que fueron instrumentos de honra para Él llegaron a la misma conclusión, como por ejemplo Job, que él tenía asida su justicia y que no la soltaría y que él no había hecho nada y que mejor que Dios no me hubiera dado vida. Maldecía el día que había nacido y él no había hecho nada, él había sido siempre recto y justo. Me recuerda también a Pablo, a Saulo, cuando era Saulo, que en la justicia que es por la ley, irreprensible, aventajaba a todos los de su nación. Fijaros. Y ahora todo lo tengo por basura. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo? A través de ese mismo poder de la resurrección, por lo que Él ora en Efesios, para que conozcamos realmente las riquezas que habitan en Cristo del gran secreto que dio a conocer, y para que conozcamos el poder de la resurrección. Y es precioso cómo se hace las dos cosas al mismo tiempo. Te ves desactivado y al mismo tiempo cómo estás siempre en acción este tal poder de la resurrección que nos mantiene siempre en pie. Pasemos por donde pasemos, padezcamos, tengamos tribulación, tengamos falta de salud, cabe todo ahí, es decir, y no solo es ciertamente por las tinieblas que tenemos a nuestro alrededor, que también nos llegan a nosotros, pero solo afectan al viejo hombre que está desactivado. ¿No? Es bueno que oremos a Dios y que nos dé entendimiento en esto, porque tiene que ver con el consuelo y tiene que ver con
resistir pacientemente hasta que se dé nuestra epifanía. Y es claro que es la voluntad de Dios, sin duda ninguna. Solo así podemos comprender esa lista tan enorme de sufrimientos que nos registra Pablo y cómo él se mantenía. Y cómo él se mantenía bien dispuesto. Otra vez, los religiosos, y nosotros lo hemos sido también, pero cada vez, gracias a Dios, menos, porque ponemos los ojos en Él y no en los hombres, estos instrumentos lo que sí que lograron, ciertamente, es una vivencia que Dios quiere para nosotros. Y pasar por todo lo que pasamos con este poder de la resurrección, eso es lo que tuvieron estos hombres y mujeres de Dios, por situaciones terribles. Y aquí me estoy acordando de Ruth y de Naomi, su suegra, que no las reconocieron cuando llegaron a su ciudad, de las penalidades que habían pasado, de lo sumamente pobres que eran. Y fíjate cómo se mantuvieron y cómo el Padre consiguió con ellas es una de las descendientes de donde viene nuestro Señor Jesucristo, o sea que, y venía de fuera con Naomi. Y cómo se mantuvo en su sitio, en medio de todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque había oído de Naomi, conocía a nuestro Dios. Y conociendo con la luz que nos ha dado amparo acerca de todos estos seres celestiales, vemos exactamente el poder que tiene. ¿Por qué no están disponibles hoy los ángeles en este tiempo? Porque tenemos a Cristo, que es superior. Eso es. Tenemos a Cristo, que es superior. Si nosotros desactivamos el viejo hombre y activamos ese poder de resurrección que Él tiene, exactamente igual, porque nuestro Dios no cambia. Es el mismo. Es precioso, porque otra vez me viene al pensamiento lo sumamente individual que es nuestro Dios. Es un privilegio juntarnos, es un privilegio tener este tiempo de comunión. Hay muchos cristianos que no lo tienen y también es una prisión, por un motivo o por otro. Yo qué sé, yo también me llevé más de 6, 7 años sin comunión ninguna. Y esto veo la gran bendición que es poder juntarme con vosotros y que el Padre nos sane y nos bendiga, es algo maravilloso. Pero al mismo tiempo siempre recordando que no ponemos los ojos en nada. Vuelve a ser lo que Pablo dijo, ni el que planta ni el que riega es algo, ¿no? En comparación con Dios que da el crecimiento. Y en ese es en el que cada uno de nosotros con Cristo y el poder de su resurrección se funde con el Padre. Muchísimas gracias. A ti, Juan. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien desea cerrar, por favor, con una oración? Está disponible. Sí, Amparito. Gracias. Amadísimo Dios, te damos infinitas gracias de nuevo por este maravilloso encuentro que tenemos cada martes, Padre. Gracias, Padre, porque es siempre esa pequeña luz que alumbra nuestros pies. Es esa luz, Padre, que es la que necesitamos siempre en este mundo de tinieblas. Gracias, Padre, por fortalecernos, por fortalecer ese Cristo que está dentro de nosotros a través de tu maravilloso Espíritu. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, de los que pertenecen a este cuerpo maravilloso, Padre, porque
sabemos que estamos todos unidos en un mismo sentir. Y el sentir, Padre Santo, es esperando ese llamamiento, Padre Santo, que tenemos vivo y caliente en este corazón. Gracias, amadísimo Dios, porque seas tú cubriendo este resto de noche para cada uno de nosotros. Que seas tú también, Padre, cubriendo todas las necesidades que tengamos en este momento. Tú solo sabes el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, amadísimo